Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, me llamo y este es el lugar donde exploramos el mundo del entretenimiento turco, chismes jugosos, noticias de celebridades y por supuesto, drama de telenovelas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y es que vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca, y más específicamente de qué opina su padre, Kaya Erçel, sobre su relación con Kerem Bürsin. Sir S. Kerem Bürsin. Ya saben, el galán que derritió corazones en Senkalkam. La pregunta del millón es, ¿Kaya Erçel aprobaba esta relación que cautivó a tantos fans en todo el mundo? Antes de que nos metamos de lleno en la carnita asada, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan saber todo sobre sus celebridades turcas favoritas, por favor, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de chismes y noticias frescas del mundo turco. No se pierdan ni un solo detalle. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, y no solo de Turquía, sino a nivel internacional. Su química en la pantalla era innegable, y esa magia trascendió la ficción, convirtiéndose en una hermosa relación en la vida real. Su romance floreció mientras grababan Senkalkam, y rápidamente se convirtieron en el centro de atención de todos los medios. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus fotos inundaban las redes sociales, y los fans, por supuesto, estaban completamente enamorados de Anker. El hashtag #Anker se convirtió en un fenómeno global, inundando Twitter, Instagram y TikTok con edits, fanfics y declaraciones de amor incondicional hacia la pareja. La gente realmente se sentía identificada con su historia de amor, viéndola como un ejemplo de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Pero como suele suceder, no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. Su relación, que parecía un cuento de hadas moderno, llegó a su fin. Y aunque ambos han mantenido la discreción sobre las razones de su ruptura, el misterio que rodea su separación solo ha alimentado aún más la curiosidad de sus seguidores. Las teorías sobre las causas de la ruptura abundan en Internet, desde agendas laborales incompatibles hasta presiones familiares, pasando por supuestos romances con otras celebridades. La verdad, como suele ocurrir, probablemente sea una mezcla de varios factores, y quizás nunca la sepamos con certeza. Lo que sí es cierto es que la separación de Anker dejó un vacío en el corazón de muchos fans que se sentían parte de su historia. Y aquí es donde entra en juego la figura de Kaya Erçel, el padre de Hande. Él, como es natural, siempre ha sido una figura importante en la vida de su hija, un pilar fundamental en su carrera y por supuesto en sus relaciones personales. Pero, ¿qué pensaba Kaya Erçel de Kerem Bürsin como novio de su hija? ¿Lo veía como un buen partido? ¿Aprobaba la relación? Esta es la pregunta que nos ha traído hasta aquí, y vamos a intentar desentrañarla. Kaya Erçel no es solo el padre de una de las actrices más famosas de Turquía, sino también un hombre de negocios respetado y exitoso. Se dice que es una persona muy reservada y familiar, que siempre ha priorizado el bienestar de sus hijas y las ha apoyado incondicionalmente en sus decisiones. Por lo tanto, su opinión sobre la pareja de Hande seguramente era importante, aunque nunca la haya expresado públicamente. Bueno, la verdad es que Kaya Erçel siempre ha mantenido una postura muy discreta y respetuosa en relación con la vida amorosa de Hande. Nunca ha hecho declaraciones directas ni ha opinado públicamente sobre sus parejas, al menos no de manera explícita. Esto es bastante común entre las familias de celebridades turcas, que suelen ser muy celosas de su privacidad y prefieren mantenerse al margen de la prensa del corazón. La cultura turca en general valora mucho la privacidad y el respeto a la intimidad de las personas, especialmente en lo que respecta a las relaciones personales y familiares. Por lo tanto, no es sorprendente que Kaya Erçel haya optado por mantener un perfil bajo y no alimentar los rumores ni los chismes sobre la vida amorosa de su hija. Sin embargo, aunque no haya declaraciones oficiales, sí podemos deducir algunas cosas a partir de diferentes pistas y situaciones que hemos visto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se sabe que Kaya Erçel y Kerem Bürsin llegaron a conocerse y a pasar tiempo juntos durante el noviazgo de Hande. Hay fotos de ellos compartiendo cenas, eventos y hasta viajes. Esto, por supuesto, sugiere que al menos existía una relación cordial y respetuosa entre ambos.
Estas imágenes, capturadas por los paparazzi y compartidas en redes sociales, mostraban a Kaya Ercel y Kerem Bürsin conversando amigablemente, riendo y compartiendo momentos distendidos. Aunque no podemos saber de qué hablaban, estas instantáneas eran una señal de que la relación entre ambos era positiva y que Kaya Ercel se sentía cómodo en compañía de Kerem. Además, según fuentes cercanas a la familia Ercel, Kaya siempre ha confiado plenamente en el criterio de su hija y la ha apoyado en todas sus decisiones, tanto profesionales como personales. Él siempre ha priorizado la felicidad y el bienestar de Hande, y si ella era feliz con Kerem, es muy probable que él también lo estuviera. Esta confianza paterna es un aspecto fundamental de la relación entre Kaya Ercel y Hande. Se dice que él siempre la ha animado a seguir sus sueños y a tomar sus propias decisiones, brindándole el apoyo necesario para que alcance sus metas. Por lo tanto, es lógico pensar que también haya respetado su elección de pareja y haya confiado en su juicio para tomar decisiones importantes en su vida amorosa. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que Kaya Ercel es un hombre de negocios exitoso y, por lo tanto, seguramente valoraba ciertos aspectos en la pareja de su hija. Es probable que le importara que Kerem fuera una persona trabajadora, ambiciosa, con valores sólidos y que la tratara con respeto y cariño. Y por lo que pudimos ver durante su relación, Kerem cumplía con muchos de estos requisitos. Kerem Bürsin, además de ser un actor talentoso y reconocido, también ha demostrado ser un hombre emprendedor y con una gran ética de trabajo. Ha participado en proyectos solidarios, ha defendido causas importantes y ha mostrado un gran respeto hacia sus compañeros de trabajo y hacia sus fans. Estos aspectos sin duda habrían sido valorados positivamente por Kaya Ercel. De hecho, muchos fans recuerdan que Kerem solía hablar muy bien de Hande en las entrevistas, elogiando su talento, su belleza y su personalidad. Siempre se mostraba muy enamorado y orgulloso de ella. Además, ambos parecían tener una conexión muy profunda y compartían muchos intereses en común, lo cual es fundamental en cualquier relación. Los fans de Anker recuerdan con cariño las numerosas entrevistas en las que Kerem Bürsin hablaba con admiración y amor sobre Hande Ercel. Destacaba su inteligencia, su sentido del humor, su generosidad y su talento innato para la actuación. Estos elogios públicos eran una muestra del profundo amor y respeto que sentía por ella, y seguramente habrían complacido a Kaya Ercel. Por supuesto, como en toda relación, también hubo momentos difíciles y desafíos. La presión mediática, la distancia debido a sus compromisos laborales y las diferencias de personalidad pudieron haber contribuido a su ruptura. Pero independientemente de las razones de su separación, es evidente que Kaya Ercel siempre intentó mantener una postura neutral y respetuosa hacia Kerem Bürsin, al menos públicamente. La fama y la exposición mediática pueden ser factores muy estresantes en una relación, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas como Hande Ercel y Kerem Bürsin. La presión constante de los paparazzi, los rumores y las especulaciones en la prensa, y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden desgastar incluso a las parejas más sólidas. Además, sus apretadas agendas laborales, que los obligaban a pasar largas temporadas separados, también pudieron haber contribuido a su ruptura. A pesar de todo esto, Kaya Ercel siempre mantuvo la compostura y evitó hacer declaraciones que pudieran perjudicar a Hande o a Kerem. En definitiva, aunque no tengamos una confirmación oficial de lo que Kaya Ercel realmente pensaba de Kerem Bürsin, podemos inferir que, como padre, lo que más le importaba era la felicidad de su hija. Y si Hande era feliz con Kerem, es muy probable que él también lo estuviera, o al menos que respetara su decisión y la apoyara en su relación. La figura paterna en la cultura turca suele ser vista como un símbolo de protección, sabiduría y apoyo incondicional. Kaya Ercel, como padre de Hande, seguramente desempeñó este papel en su vida, brindándole el amor y la orientación necesarios para que se convierta en la mujer exitosa y feliz que es hoy en día. Por lo tanto, es razonable pensar que su principal preocupación era la felicidad de su hija, y que respetaba sus decisiones en el ámbito personal. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kaya Ercel aprobaba la relación de Hande con Kerem? ¿Qué factores creen que son importantes para un padre a la hora de evaluar a la pareja de su hija? ¿Piensan que la presión mediática influyó en la ruptura de Anker? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema y si tienen alguna información adicional que pueda enriquecer nuestra conversación. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones y debatir de manera respetuosa.
Y para finalizar este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la atención mediática que generó y la figura de Kaya Erçel, el padre de Hande, y su posible opinión sobre Kerem como novio de su hija. Aunque no tengamos una respuesta definitiva, hemos podido deducir algunas cosas a partir de diferentes pistas y situaciones que hemos visto a lo largo del tiempo. Hemos analizado las fotos de Kaya Erçel y Kerem Bürsin juntos, las declaraciones de Kerem sobre Hande, la confianza de Kaya en su hija y la importancia de la privacidad en la cultura turca. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja tan querida. Si fue así, por favor denle un like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem, si les gustaría que volvieran a estar juntos y qué piensan de la postura de Kaya Erçel. Me encanta leer sus opiniones y interactuar con ustedes. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas para mantenerlos entretenidos e informados sobre el mundo del entretenimiento turco. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.